always here. Bienvenidos al canal de Anatomía en 3D por Noé Fernando. Hoy vamos a hablar de la anatomía del cerebelo, tanto su configuración externa y su configuración interna. Nos compete hablar de las vías del cerebelo, los núcleos del cerebelo. También vamos a hablar de la división del cerebelo, tanto morfológicamente, filogenéticamente y funcionalmente. También vamos a hablar de la anatomía patológica, es decir, del síndrome del hemisferio cerebeloso, del síndrome del pancerebeloso, del síndrome del vermis rostral, del síndrome del vermis caudal y entre otros, su semiología y obviamente en el paciente. Las bibliografías que se utilizarán serán Latayer, Ruiz, Liar, Testit, Jacot, Rubier, Moore, correlación clínica y Netter, correlación clínica. Vamos a utilizar páginas externas como EScielo, que es una página verificada. Entonces, ¿qué es el cerebelo? El cerebelo es una masa nerviosa, es decir, es un órgano que regula todas las actividades motoras, coordina la acción de los músculos, regula el tono muscular e interviene en el mantenimiento del equilibrio. Esto es comprensible si los receptores y las vías propioceptivas le informan acerca de la postura corporal y el movimiento de los miembros superior e inferior. Asimismo, el aparato vestibular que se encuentra en el oído informa la posición y el desplazamiento de la cabeza. Y por último, la corteza cerebral, llámese corteza a la periferia del cerebelo, que está formada por sustancia gris. Todo lo que estoy señalando acá es sustancia gris. Dicho de otra forma, la periferia del cerebelo, lo cual vamos a describir, es sustancia gris. A eso se llama corteza cerebral. Si yo elimino la corteza cerebral, me queda sustancia blanca y no hay nada que describir, ¿ok? Pero en su parte central aún existe sustancia gris un poco, que corresponde a los núcleos del cerebelo. Mucho ojo con eso. Ahora vamos a hablar un poquito de dónde está situado el cerebelo. El cerebelo está situado por detrás de la protuberancia o puente de Barolio y del bulbo raquídeo médula oblonga. Está unidos a ellos por unos pedúnculos cerebelosos, que ahora mismo se lo voy a señalar. Son tres. Uno superior, uno medio y otro inferior. Aquí estaría el cuarto ventrículo, aquí estaría el cerebelo que forma el techo del cuarto ventrículo. Ahora nos dirigimos otra vez al cerebelo. Entonces, el cerebelo presenta la siguiente parte. Una porción mediana que se conoce como vermis. Vermis, ¿por qué? Porque es un gusanito. Todo lo que estoy señalando acá, voy a hacer un corte sagital, ¿ok? Una sección y ahora pueden observar. Entonces, todo lo que está señalando acá, lo que estoy señalando, se conoce como el vermis. Mucho ojo. Y todo esto, que también estaría acá, se conocen como los hemisferios cerebelosos. Importante en el síndrome del hemisferio cerebeloso. En conjunto, se describen las siguientes caras. Una cara superior, que ahora mismo se lo voy a señalar cuando esté completo. Esa es la cara superior, una cara inferior y una cara anterior. Tiene tres caras. La cara anterior obviamente se ve cuando saco al bulbo y a la protuberancia, como pueden observar acá. Describimos la cara superior. Entonces, en la cara superior observamos que es convexa en sentido transversal y anteroposterior. Presenta en la línea media una saliente anteroposterior conocida como el vermis superior. Ojo, también hay vermis inferior. Así va el vermis. Vermis superior, vermis medio, vermis inferior. Ok, mucho ojo. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces en la cara superior observamos el vermis superior. Va a estar extendido por detrás de los colículos, que son esto, y va a llegar hasta, conocida como la vallécula del cerebelo o escotadura cerebelosa posterior. ¿Qué es esta? Simplemente es un espacio, pueden observar. Esa es vallécula del cerebelo o escotadura cerebelosa posterior. La porción anterior del vermis se denomina língula. Mucho ojo con eso. Voy a quitar, van a ver, alvéolo medular superior o válvula de Busen, está en Testit, y ahí pueden observar a la língula, ¿ok? Esa es la língula. Luego, vamos a poder observar que la porción o la parte más elevada se conoce como culmen. Este es el culmen, ¿ok? Mucho ojo entonces con eso. La cara superior de los hemisferios cerebeloso presenta una serie de surcos transversales, como podemos señalar acá. Dirigimos ahora a la cara inferior.
La cara inferior es convexa en todos los sentidos. En la línea mediana hay una profunda depresión conocida como la vallécula del cerebelo. Otra vez con esto, ¿ok? Recuerdan, solo es una depresión. Igual en la cara superior se observaba lo mismo, ¿ok? Solo es una depresión, no confunda. Por eso se llama también escotadura cerebelosa posterior. Luego, vamos a poder observar que en el fondo se observa el vermis inferior. Todo esto es el vermis inferior, ¿ok, gente? No se olviden, vermis inferior, en el anterior era vermis superior. En la unión del tercio medio del vermis con el tercio posterior se produce un ensanchamiento de donde se desprenden dos prolongaciones que lo hunden a los hemisferios cerebelosos. A eso se conoce como la pirámide. Mucho ojo. Ahorita se lo voy a señalar, está este nivel, ¿ok? Esa es la pirámide. Todo esto es la porción del vermis inferior por delante de la pirámide se denomina úvula. Como le estoy señalando acá, esta es la úvula. Luego, vamos a poder observar que esta está aplastada transversalmente y hace protrusión en el interior del cuarto ventrículo que estaría a este nivel. Y entre la úvula, que es esta, y el cuarto ventrículo, que estaría acá, vamos a encontrar al nódulo, que es este. Pueden observar muy bien, ese es el nódulo. Mucho ojo entonces con eso, gente. Entonces, el nódulo es un pequeño lóbulo mediano que está ubicado en la parte más anterior del vermis inferior. Pregunta de examen. ¿Qué está ubicado en la parte más anterior del vermis inferior? El nódulo. ¿Qué está ubicado en la parte más anterior del vermis superior? La língula. Luego, este nódulo va a estar recubierto por el velo medular inferior. Al igual, pues obviamente que la língula, que estaba recubierto por el velo medular superior o válvula de Bussens, mientras que el inferior se llama válvula de Tarín, que ahora mismo se lo voy a señalar. Ahí está, esa es la válvula de Tarín o el velo medular inferior, que se prolonga después como membrana tectoria. Mucho ojo entonces. Vamos a describir después de esto, entonces, la cara inferior. Vamos a observar también que está separado de los hemisferios cerebelosos por la cisura paramediana. Esta es la cisura paramediana, ¿ok? Todo lo que estoy señalando acá, ¿ok? Imagínense que estoy haciendo una línea, chun, 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 chun. Todo eso es la cisura paramediana. ¿Por qué paramediana? Porque está paralelo o al lado de la línea media. Muchos entonces con eso. Ahora, pasamos a describir la cara anterior. La cara anterior, vamos a quitar todo esto, el velo medular inferior y bueno, también vamos a quitar a esta porción. Entonces, en la cara anterior, a diferencia de las otras, esta no es una cara libre. Los pedúnculos cerebelosos emergen por ella y conectan el cerebelo con el tronco encefálico. Ya les mostré que el pedúnculo cerebeloso corresponde parte a la protuberancia, que estaría a este nivel. Para estudiar deben separarse estas dos estructuras mediante la disección de los pedúnculos cerebelosos, razón por la que quité acá los pedúnculos cerebelosos. Entonces, orientadas hacia abajo y hacia atrás se distinguen ellas dos porciones laterales y una mediana. Describimos las porciones laterales. Las porciones laterales están constituidas simplemente por los hemisferios cerebelosos, que son estos, ¿ok? Esas son las porciones laterales. Mientras que la porción mediana, mucho ojo con esto, corresponde al cuarto ventrículo. Aquí estaría el cuarto ventrículo, ¿ok? Recordemos que el cuarto ventrículo es un espacio nada más, ¿ok? Entonces, la porción mediana corresponde al cuarto ventrículo y contiene tres porciones. Una porción superior, que corresponde a todo esto, una porción mediana y una porción inferior. Describimos primero la porción superior. En la porción superior, en la que se observan de abajo hacia arriba las siguientes estructuras. Tenemos acá, por ejemplo, al declive. Pueden observar acá, ese es el declive. Luego tenemos al culmen. Luego tenemos al lobulillo central, que es ese es el lobulillo central. Ok, ahí está. Y por último, pues tenemos a la língula, que ya les había señalado. La mnemotecnia es bueno, es muy chistosa, pero bueno. La mnemotecnia es de mí culpo lo lindo. Bueno, es sencillo, ¿no? De corresponde al declive, culpo al culmen, lo al oblío central y lo lindo sería la língula. ¿Ok, gente? Listo.
Vamos a describir la porción intermedia. En la porción intermedia está limitada lateralmente por la convergencia de los pedúnculos cerebelosos que corresponde obviamente a la protuberancia que lo quité. Entre los pedúnculos cerebelosos superiores se extiende el velo medular superior, el cual ya se las había mostrado, se lo voy a señalar acá, ¿ok? Se lo voy a mostrar de nuevo. Entonces, ese es el velo medular superior, también conocida como válvula de Busens, que será descrita después. Esta está formada por una delgada membrana de sustancia blanca. Esta es la delgada membrana de sustancia blanca. Listo, eso es todo. Ahora pasamos a la porción inferior. La porción inferior se observa el extremo anterior del vermis inferior, ¿ok? Recordemos que el extremo anterior del vermis inferior correspondía al nódulo, no te olvides eso, ¿ok? Listo. Vamos a poder observar que contribuye a delimitar el cuarto ventrículo. A los lados de la úvula, la amígdala cerebelosa vamos a encontrar, podemos observar, ¿ok? Entonces, esto se conoce, por ejemplo, esta es la tonsila cerebelosa y esta es la úvula. A los lados de la úvula encontramos la tonsila cerebelosa. Entonces, la porción inferior, repito, está representada por el nódulo, que es la parte más anterior, y bueno, también algunos autores dicen que representa también la úvula, ¿ok? A los lados de la úvula encontramos a la tonsila cerebelosa y más lateralmente encontramos al flóculo, que estoy señalando acá, ¿ok? Al flóculo. Luego, vamos a poder observar que estas formaciones están en contacto además con el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y de esta manera se dibuja el ángulo pontocerebeloso, que simplemente es un ángulo que forma el cerebelo y el puente, ¿no? Vamos a hablar ahora de la circunferencia. Pero antes, la mnemotecnia para la porción inferior es sencilla. Es no dudo, amiga, de tu flow. Todo eso se encuentra en la porción inferior, ¿ok? La porción inferior, no cara inferior. La porción inferior de lo que corresponde a la cara anterior. Entonces, vamos a describir que está recubierta, mejor dicho, la mnemotecnia es no dudo, amiga, de tu flow. No para el nódulo, U para la úvula, que estoy señalando acá. Esta es la úvula, ¿ok? Todo esto es la úvula. No dudo, amiga, pues para la amígdala cerebelosa, tonsila cerebelosa. Y por último, de tu flow correspondería al flóculo, ¿ok? Y ahí les vuelvo a señalar a la úvula. Pasamos a escribir ahora la circunferencia. La circunferencia limita las tres caras en la parte superior. Presenta dos escotaduras. Una escotadura posterior que se conoce ya, yo ya les había mencionado, como la vallécula cerebelosa, en la que se observa la reunión de los vermis superior e inferior. Es decir, simplemente la unión pues del declive y del folium del vermis. Recuerda, el declive corresponde al vermis del vermis superior, mientras que el folium corresponde al vermis inferior. ¿Ok? Mucho ojo entonces con eso, gente. Luego, vamos a poder observar la parte anterior de la circunferencia. La parte anterior simplemente corresponde a la parte más posterior-superior de la protuberancia y el cuarto ventrículo. Por ella emergen los pedúnculos cerebelosos, que corresponde obviamente al puente de Barolio, protuberancia anular. Luego podemos decir que su parte más prominente constituye el ángulo lateral del cerebelo, que estaría a este nivel. Nada más, gente. Ahora pasamos a escribir los surcos y lóbulos cerebelosos. Una vez descrita la corteza cerebelosa, pasamos a describir los surcos y lóbulos cerebelosos. La superficie externa del cerebelo presenta gran cantidad de surcos curvilíneos. Existen surcos que se profundizan en la sustancia gris hasta la vecindad de la sustancia blanca central, determinando lóbulos en la superficie cerebelosa. Otros surcos, que son superficiales, separan las hojas cerebelosas. El más importante, que es pregunta de examen, de los surcos profundos, es la cisura horizontal de Bigdasir, que es esta, también llamada surco circunferencial de Bigdasir. Mucho ojo entonces con eso. ¿Dónde se origina esto? Pregunta de examen. Se origina a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, mucho ojo, del pedúnculo cerebeloso medio. De aquí sigue un trayecto en X para perderse en la cara superior del
cerebelo. Mucho ojo, todo esto lo que estoy señalando acá es la fisura horizontal de Big Dazir, ¿ok? Mucho ojo con eso, gente. Esta fisura me divide el cerebelo en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Encontramos luego otro surco, denominado surco primario o fisura predival. Se origina en el borde lateral del cerebelo y termina al nivel de la escotadura cerebelosa posterior, o también llamada vallécula cerebelosa. Mucho ojo con eso, gente. Este surco primario, su función va a ser de dividir al paleocerebelo del neocerebelo. Mucho ojo con eso. El paleocerebelo se conoce como el lóbulo anterior y el neocerebelo se conoce como el lóbulo posterior. Listo, hasta ahí termina Latarjet. Ahora, Testit menciona otros lóbulos, otros surcos, como el surco prepiramidal. Es el que estoy señalando ahora mismo, ¿ok? Surco prepiramidal o predigástrico también lo menciona, ¿ok? Ahí está. Esta es la fisura predigástrica o fisura prepiramidal o surco. Este se va a encontrar en la cara inferior del cerebelo y separa también el paleocerebelo del neocerebelo, al igual que la fisura primaria que separaba el paleocerebelo del neocerebelo. Lo encontramos al surco posterolateral, que es el que estoy señalando ahora mismo, ¿ok? Ese es el surco posterolateral. Este surco posterolateral me va a estar dividiendo al nódulo de la úvula. Recuerda, esto es el nódulo y esta es la úvula. Y todo esto, ¿ok? Todo esto es el surco posterolateral. En otras palabras, separa al arquicerebelo del paleocerebelo. Mucho ojo, entonces resumen. El surco primario me divide al paleocerebelo del neocerebelo, mientras que el surco prepiramidal, ok, que es el que estoy señalando acá, o fisura predigástrica, me divide al paleocerebelo del neocerebelo, al igual que el otro, mientras que el surco posterolateral, ok, me va a estar dividiendo al arquicerebelo del paleocerebelo. Mucho ojo con esto, ok, listo. Y recuerda que la fisura horizontal de Big Dazir me divide al cerebelo en dos partes, una superior y otra inferior. Hasta ahí termina Testit, volvemos a Latarjet. Bueno, actualmente se han descubierto 26 lóbulos, del cual eso no sirve porque generalmente nosotros utilizamos la anatomía funcional. Entonces tenemos tres sectores, el lóbulo flóculo nodular, ¿ok? Flóculo nodular, ¿por qué se llama así? Porque está conformado pues por dos lóbulos. El lóbulo flóculo, ¿ok? Primero voy a decir lo que dice Latarjet, ya que hay varias diferencias entre Latarjet y Testit. Voy a decir primero lo que dice Latarjet y Rubier. Entonces, tenemos al lóbulo flóculo nodular, que está conformado por el flóculo, ¿ok? Y por el nódulo, que es este. Ya está. Este lóbulo flóculo nodular también se conoce como el arquicerebelo. Es la parte más antigua del cerebelo. También se conoce como el cerebelo vestibular porque su función es la del equilibrio. Si su función del lóbulo flóculo nodular es la del equilibrio. Y también se conoce como el lóbulo medio. Mucho ojo con eso, ya que hay lóbulo anterior, medio y posterior. Este es el lóbulo medio. ¿Ok? Listo. Ahora, eso es según Latarjet. Según Testit lo divide así. Primero, su función es ya sabemos, la del equilibrio estático. Luego, el nódulo menciona que se encuentra en la vermis, mientras que el flóculo se encuentra en los hemisferios y tiene el núcleo. ¿Qué núcleo se denomina este? Sencillo. Contiene al núcleo del techo, como pueden observar acá, ¿ok? Voy a formarlo más para que puedan observarlo acá. Ese es el núcleo del techo, también llamado núcleo fastigial. Pueden observarlo acá, es el núcleo del techo, núcleo fastigial, que corresponde al arquicerebelo. Pregunta de examen, no se olviden, gente. Pasamos a describir ahora al paleocerebelo, pues según Latarjet primero, ¿no? Que es lo más actual. Ya saben, aquí hay para todos. Entonces, el lóbulo, el paleocerebelo, también conocido pues como lóbulo anterior, va a estar conformado por las siguientes partes según Latarjet y Rubier. Entonces vamos a quitar a todas estas porciones. Entonces, tenemos que el lóbulo anterior está formado por la língula, que estoy señalando acá. Luego está conformado por el lobulillo central, que es ese, todo eso es el lobulillo central. Por el culmen y por el lóbulo cuadrado
anterior, por el lobulillo cuadrado anterior, ¿ok? Mucho ojo con eso. Su función es la del control de tono muscular y de las funciones vegetativas, ¿ok, gente? Listo. La mnemotecnia para acordarse esto es licenciada culpa de los cuernos. Li, pues para la língula, luego para el lobulillo central, ¿qué es esto? Culpa, pues para el culmen de los cuernos, pues para el lobulillo cuadrangular anterior. Eso es todo para los que leen Latare. Para los que leen Testit es más complicado. Lo divide en vermis. Tenemos que la porción del palio cerebelo lóbulo anterior está dividida. En la parte del vermis encontramos a la língula, como pueden observar acá, ¿ok? Esa es la língula. Luego encontramos al lobulillo central, que es este, ¿ok? Luego al culmen, ¿ok? Luego encontramos a la pirámide y úvula, que no había en Latare de esto, ¿ok? Esta es la úvula, como pueden observar acá. Todo esto es la úvula y esta es la pirámide, como pueden observar ahí, ¿ok? Ahí está la pirámide. Mucho ojo. Mientras que en los hemisferios encontramos a la ala del lóbulo central, como pueden observar acá. Esa es la ala del lobulillo central, ¿ok? Ala del lobulillo central. Luego encontramos al lobulillo cuadrado anterior. Y luego encontramos a las amígdalas o tonsilas, que son estas, ¿ok? Mucho ojo entonces, gente, con eso. Los núcleos que contiene el palio cerebelo, importantísimo, globoso y emboliforme. Voy a eliminar al cerebelo y ahí pueden observar que sustancia gris. Ese es el núcleo globoso, esa pelotita nada más es, mientras que este es el núcleo emboliforme. Repito que el núcleo del techo, que era el que estaba delante, correspondía al arquicerebelo o el lóbulo flóculo nodular. Mucho ojo con eso entonces, gente. Listo. Ya pasamos ahora al neocerebelo, que Latare lo describe como el lóbulo posterior. Entonces, el neocerebelo es el lóbulo posterior y está situado por detrás del surco primario. Como ya le mencioné, este es el surco primario. Corresponde al neocerebelo, que tiene el control de la motilidad voluntaria. ¿Ok? Muchos entonces con eso. Ahora, según Testit ya lo describe de otra forma. Testit lo describe que en su parte del vermis contiene al declive, folium y tuber, ¿ok? Que ahora mismo se lo voy a señalar. Es el lóbulo posterior, entonces está hacia atrás. Como pueden observar acá, ¿ok? A ver, vamos a ver si me lo muestra todo. Entonces, aquí tenemos. Este es el declive. Aquí tenemos al folium, por lo tanto, y por último tenemos al tuber. Aquí está, este es el tuber, ¿ok? Vamos a ver si me lo muestra. Ahí está. Ese es el tuber. Entonces, declive, folium y tuber, todo eso se conoce como el neocerebelo, que es la parte más nueva del cerebelo. ¿Ok? Muchos entonces con eso. ¿Ok? También conocido como lóbulo posterior. Ya, mientras que en los hemisferios contiene al lóbulo cuadrado posterior, que ahora se lo voy a señalar acá. ¿Ok? Al lobulillo cuadrado posterior, que es ese. Contiene al lobulillo semilunar, tanto el superior, que es este, y tanto como el inferior. Y también contiene al lobulillo digástrico, ¿ok? Que ahora mismo se lo voy a señalar, ¿ok? Ese lobulillo digástrico, y algunos autores mencionan que también contiene al lobulillo de Gracil o lobulillo paramediano. Y el núcleo que contiene el neocerebelo, ¿ok? O lóbulo posterior, se conoce como el núcleo dentado, que es el mismo que estoy señalando ahora mismo, ¿ok? Listo, gente. Luego, ya descrito los lóbulos, pasamos a escribir los pedúnculos cerebelosos, que de verdad es una cochinada, no es la gran cosa, ¿ok? Vamos a dirigirnos a este nivel y ya está. Entonces, al describir los pedúnculos cerebelosos decimos que son tres, ¿no? Uno superior, otro medio y otro inferior, ¿ok? Esto es muy importante lo que voy a decir, así que presten mucha atención. Anterior. Los pedúnculos cerebelosos inferiores lo unen al bulbo raquídeo. Mucho ojo. El inferior, ¿ok? ¿Ok? Como ya les había mencionado, este une el cerebelo al bulbo raquídeo. ¿Ok? Los pedúnculos cerebelosos superiores lo unen al pedúnculo cerebral. Este es el pedúnculo cerebeloso superior. Lo unen al pedúnculo cerebral, que aquí estaría el cerebelo. Mientras que los pedúnculos cerebelosos medios lo unen a la protuberancia, ¿ok? Entonces,
El inferior lo une al bulbo, el medio lo une a la protuberancia y el superior lo une pues a los pedúnculos cerebelosos. Es lo único que tienen que saber, gente, de estos pedúnculos. Lo demás es puro pedo, la verdad. Y los pedúnculos cerebelosos inferiores, ok, que está a este nivel como le mencioné, al principio se conoce como cuerpos restiformes, pero luego se prolonga como pedúnculos cerebelosos inferiores. Nada más, gente. Ahora pasamos a escribir al velo medular superior o válvula de Bussens, también llamado, ¿ok? Que eso vamos a describir a este nivel, a lóbulos. Entonces, tenemos que la válvula de Bussens, vamos a dirigirnos a este nivel, ahí está. Esta es la válvula de Bussen, gente. La válvula de Bussen es una laminilla nerviosa triangular inclinada de arriba hacia abajo y adelante hacia atrás, cubierta por la parte anterior del vermis, como pueden observar acá, está cubierta. Su base se confunde con la zona vermiana, es decir, se confunde con la língula, porque obviamente pues la língula estaría a este nivel, como les había mencionado, esa es la língula. Y bueno, esa es su base, se está confundiendo con ese nivel. Y bueno, su vértice está prolongado por los frenillos del velo medular superior, a los lados de los cuales surgen los nervios trocleares, que ahora mismo se lo voy a poner. Van a poder observar los nervios trocleares como están naciendo, pues básicamente a este nivel. Ok, ahí está, los nervios trocleares. Listo. Y bueno, eso sería lo más importante de hablar de este velo. Bueno, vamos a escribir su cara, las caras que tiene esto. Primero, va a tener una cara anterior del velo que es convexa y está tapizada por el epéndimo del cuarto ventrículo, ¿ok? Esa es la cara anterior del velo. Vamos a volver a poner al velo medular superior o válvula de Bussens, ¿ok? Mientras que la cara posterior, mucho ojo, la cara posterior es la más importante, podríamos decir así. Está recubierta. En su parte más anterior está constituida por sustancia blanca, ¿ok? Vamos a eliminar todo esto y ahí podemos observar. En su parte más anterior está constituida por sustancia blanca, ¿ok? Mientras que en su parte más posterior está constituida por sustancia gris, porque está cerca de los núcleos. Bueno, gente, eso sería todo acerca de todas estas porciones entonces. Luego pasamos a describir lo último, que es el velo medular inferior o válvula de Tarín. Esto es sencillo. El velo medular inferior o válvula de Tarín, que es esta, ¿ok? Es esto. Velo medular inferior, válvula de Tarín, se prolonga hacia abajo como membrana tectoria. Nada más, gente, eso sería todo. Pasamos a escribir la configuración interna del cerebelo. Pasamos a describir la configuración interna y sistematización del cerebelo. La configuración interna está constituida por dos partes, una periférica conocida como la corteza cerebelosa, que está formada por sustancia gris. Es todo lo que describimos anteriormente, es decir, la configuración externa, mientras que contiene una parte central que corresponde a la sustancia blanca. Todo esto es la sustancia blanca, conocido en la Tariet como cuerpo medular del cerebelo, que presenta masas de sustancias grises diseminadas, sobre todo en el centro, conocido como núcleos del cerebelo. Muchos los núcleos del cerebelo son parte del cuerpo medular del cerebelo. Vamos a describir, pues como mencionamos, la corteza del cerebelo. Ya dijimos que fue todo lo que describimos anteriormente. Podemos añadir tres datos: que está formada por una capa molecular de Purkinje y granulosa. Eso se ve en histología. Voy a hacer videos de histología de absolutamente todos los temas basados en Ross y Gardner. Esos son posteriores videos. Ya, la sustancia blanca, vamos a observar que es central y rodea los núcleos del cerebelo. Está dentro, mira, se la traga la sustancia blanca, ¿ok? Rodea los núcleos del cerebelo. Está recorrida por fibras contenidas en los 6 pedúnculos cerebelosos, que unen tanto pues como a la protuberancia, al bulbo y también parte del mesencéfalo, menciona Latarjet. Y por fibras que se extienden desde la corteza cerebelosa hasta los núcleos. Hay vías que ya lo vamos a ver. Se encuentran prolongaciones de sustancia blanca entre las circunvoluciones del cerebelo. Lo característico del cuerpo medular del cerebelo, sustancia blanca, es el árbol de la vida, que ahora se lo voy a cortar. Ahí está. Esto, lo que ven acá, se conoce como el árbol de la vida. ¿Ok? Muchos entonces con eso.
Ahora pasamos a escribir los núcleos del cerebelo. Entonces, los núcleos del cerebelo son los siguientes. Ustedes ya lo deben conocer, pues ya fui mencionando. Ya, entonces tenemos un núcleo cerebral. Vamos a quitar un poquito esto para poder estudiar mejor. Y ahora sí. Tenemos primero al núcleo fastigial o del techo. Es el que estoy señalando acá, es el núcleo fastigial o del techo. Este está situado en el cuerpo medular del cerebelo o sustancia blanca, en el vértice atrás y arriba del techo del cuarto ventrículo. Recibe fibras del arquicerebelo, mucho ojo con esto, recibe fibras del arquicerebelo y emite fibras cerebelo-vestibulares. Muy importante, te lo pueden preguntar. Recibe, es decir, aferente, arquicerebelo y bota eferente fibras cerebelo-vestibulares. ¿Ok? Ahí está. Es el que estoy señalando acá. Núcleo fastigio o del techo. Tenemos ahora al núcleo globoso. Forma esta pelotita. Este núcleo globoso, también conocido como interpósito posterior, recuerda que el fastigio era del techo. El núcleo globoso está formado por uno o varios pequeños núcleos redondeados situados entre los núcleos del fastigio. Este recibe fibras del paleocerebelo y emite fibras cerebelo-rúbricas. Mucho ojo con lo último. Recibe fibras del paleocerebelo y manda fibras cerebelo-rúbricas. Mucho ojo, ¿ok? Pasamos ahora al núcleo emboliforme. Aquí podemos observar acá, ¿ok? Tiene forma de émbolo, por eso se llama así. También llamado interpósito anterior es este, porque está más anterior pues que el interpósito posterior o globoso. Este núcleo está situado cerca del hilio del núcleo dentado, con el que a menudo se lo confunde. Recibe fibras del paleocerebelo y emite fibras cerebelo-rúbricas. Es idéntico al anterior. Recuerda que el núcleo globoso recibía fibras del paleocerebelo y emitía fibras cerebelo-rúbricas. El emboliforme, lo mismo, ¿ok? Mucho ojo con eso, gente. Listo. Pasamos ahora al núcleo dentado, que es el más voluminoso, como pueden observar acá. Este núcleo dentado se conoce también como el núcleo oliva cerebelosa. Este núcleo oliva cerebelosa se encuentra en la sustancia blanca hemisférica. Es una lámina de sustancia gris plegada irregular con forma de bolsa abierta, podemos observar. Recibe fibras de la corteza del neocerebelo homolateral y emite fibras, es decir, son fibras eferentes, cerebelo-rúbricas y cerebelo-talámicas. Ojo con lo último que menciono, ¿ok? Repito, recibe fibras de la corteza del neocerebelo homolateral y emite fibras cerebelo-rúbricas y cerebelo-talámicas. ¿Ok? Mucho ojo entonces con eso. Ahora vamos a poder observar, ¿ok? A estos núcleos, ahora como salen en los atlas, ¿no? Tanto un corte sagital, corte transversal y bla, bla, bla. Vamos a hacer un corte entonces a este nivel y ¡pum! Ya se fue. Y ahí podemos observar entonces, voy a ir diseminando toda esta cosa y ahí vamos a poder observar los núcleos. Vamos a ir todavía diseminando más, aún no se notan. Y pues bueno gente, ahí se nota muy bien. Entonces, como les mencioné un poquito más para que se vea el núcleo dentado, mejor dicho el núcleo globoso, ahí está. Entonces, este es el núcleo globoso, mejor dicho, el núcleo dentado, ¿ok? Todo esto es el núcleo dentado. Este es el núcleo fastigial o del techo, como pueden observar acá. Este vendría siendo pues el núcleo, como le mencioné, interpósito anterior o también conocido, como les había mencionado antes, con el nombre de emboliforme. Y el núcleo globoso, que debe estar más abajito, lo voy a diseccionar más. Bueno, no me lo está mostrando, faltaba todavía el núcleo. Ahí está, poquito como pelotita me estaba mencionando. Ese es el núcleo interpósito posterior o el núcleo globoso, ¿ok? Ahora vamos a intentar hacer otro corte para poder observar mejor. Entonces, vamos a hacer un corte sagital a este nivel. Vamos a ver si aquí podemos notar bien los núcleos. ¿Ok? Bueno, aquí pues lo mismo, como pueden observar acá. Bueno, aquí más o menos se nota. Vamos a eliminar esta sustancia blanca. ¿Ok? Vamos a ir diseccionando, diseminando. Y ahí podemos encontrar al primerito, ¿no?
Bueno, como les mencioné, ese es el fastigial, como pueden observar ahí. Vamos a decir, este es el núcleo globoso, interpósito posterior. Quitamos, quitamos, quitamos. Y vamos a poder encontrar al núcleo emboliforme, como les dije, tiene forma de émbolo. Y por último, al dentado, ¿no? Ahí está. Muy bien se nota. Listo, gente. Ahora pasamos a describir, después de todo esto, de la sistematización y conexiones del cerebelo, ¿ok? Entonces, se ha visto que la corteza cerebelosa, ¿ok?, puede dividirse en tres sectores topográficamente y funcionalmente. Dispuesto de adelante hacia atrás, el arquicerebelo, repito, mucho ojo en las funciones, el arquicerebelo controla el equilibrio, o sea, se encarga del equilibrio. El paleocerebelo del tono muscular y el neocerebelo de la coordinación de los movimientos voluntarios. Es un resumen. Esta división es verdadera para las formaciones centrales. El núcleo del fastigio pertenece al arquipaleocerebelo y el núcleo dentado al neocerebelo. Esto lo dice según Latariat, así que mucho ojo los de Latariat. Vamos a decir algo que es pregunta de examen, clásica pregunta de examen. Todas las eferencias de la corteza cerebelosa pasan siempre, siempre y toda la vida por los núcleos cerebelosos, con excepción, ojo, con excepción de la correspondiente al flóculo nodular, ¿ok? Al flóculo nodular que pasa por los núcleos vestibulares. Repito, todas las eferencias de la corteza cerebelosa pasan siempre por los núcleos cerebelosos, pero no pasa por el flóculo nodular, porque este va a estar pasando por los núcleos vestibulares. Mucho ojo con esto, ¿ok? Fisiológicamente es importante recordar que cada porción de la corteza cerebelosa proyecta un grupo de núcleos profundos. La distribución es la siguiente. Por ejemplo, en el vermis se va a proyectar el núcleo fastigio, como ya les había mencionado antes, ¿ok? En la vermis, que ya les mencioné que es todo el gusanito, en la vermis se proyecta el núcleo fastigio. Bueno, vamos a quitar esto. Como le mencioné, este era el núcleo fastigio, se proyecta en la vermis. La porción intermedia del hemisferio cerebeloso sale a través de los núcleos interpósitos, ¿ok? Que son estos dos, aquí está el posterior y el anterior. Y pues la porción lateral del hemisferio cerebeloso envía sus fibras al núcleo dentado, ¿ok? Hemisferio cerebeloso lateral, núcleo dentado, mientras que el hemisferio cerebeloso intermedio a los núcleos interpósitos, vermis, pues al núcleo fastigial. Y el lóbulo flóculo nodular va a los núcleos vestibulares, ubicados en el tronco encefálico están los núcleos vestibulares. Ojo. Ahora vamos a escribir las vías, que es lo más importante, pero créeme que ni cagando te toman examen de esto, pues es muy complejo, podríamos decir, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, para ir describiendo entonces a las siguientes partes. Un momentico. Pasamos al sistema de conducción del arquicerebelo. Tiene dos vías, una vía aferente que asciende y una vía eferente que desciende. La vía aferente proviene en forma directa del laberinto de los centros vestibulares del tronco encefálico, unidos a ellos por el nervio vestibular, que se encuentra con una segunda neurona para dirigirse a la parte central a través del pedúnculo cerebeloso inferior. En síntesis, proviene del oído interno, viaja por el nervio vestibular, llega a los centros vestibulares del tronco encefálico, se tiene que dirigir a la parte central del lóbulo flóculo nodular y lo hace a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí termina la vía aferente. La vía eferente, que desciende, llega al núcleo del fastigio. Pueden observar acá, allí encuentra su primera neurona y de allí vuelve a los núcleos vestibulares del tronco encefálico, del mismo lado o del lado opuesto. Como pueden observar acá, ahí está y pues ahí está. ¿Ok? Mismo lado o del lado opuesto. Esa es su segunda neurona. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? A través del pedúnculo cerebeloso inferior. Lo mismo. ¿Ok? Muy importante, por eso el pedúnculo cerebeloso inferior. La vía vestibular
originada del núcleo vestibular, mucho ojo, la vía vestibular originada del núcleo vestibular, llega a la médula por los fascículos vestíbulo-espinales, ya sea directos o cruzados, como pueden observar acá. Tractos vestíbulos espinales. Este conjunto ejerce el control del equilibrio. Desde su origen se divide en dos grupos de fibras, como les mencioné. Una cruzada, voluminosa, como les mencioné, y otra directa, como les había mencionado. Repito, una que es cruzada, que es voluminosa, y otra que es directa, que es más delgadita. Estas se van a dirigir al bulbo raquídeo y a la médula espinal. ¿Ven? A médula espinal y de ahí regresan para dirigirse pues al bulbo raquídeo. Este conjunto ejerce el control del equilibrio por intermedio del aparato vestibular, contenido pues obviamente en el oído interno. Una lesión de este circuito acarrea trastorno de la estática y de la marcha. Pasamos al paleocerebelo. El paleocerebelo asegura la regulación del tono de la posición postural para la estación del pie. Así, cada vez que por los efectos del peso el cuerpo a veces tiende a caer hacia un lado, van a partir impulsos de los músculos, de los tendones y de las articulaciones, van a ser movimientos inconscientes propioceptivos que van a ordenar a otros músculos que serán antagonistas. ¿Para qué? Pues para que se establezca la situación normal. Tiene dos vías. El paleocerebelo, una vía aferente y otra vía eferente. La vía aferente lo hace a través de dos tractos. Uno, se conoce como el tracto espinocerebeloso posterior o de Fletching, es este. Este tracto va a nacer pues de la médula espinal, de aquí se dirige por el pedúnculo cerebeloso inferior y va a terminar en la vermis, específicamente su capa granulosa, de ahí por la que mencionan que este tracto es un tracto directo, es sencillo y rápido. Mientras que el tracto espinocerebeloso anterior, también conocido como tracto de Gowers o tracto cruzado o fascículo cruzado, este conduce la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros. El cuerpo de las neuronas asientan en el asta posterior de la médula. Pueden observar ahí muy bien. En los núcleos de los miembros, sus axones cruzan la línea media y atraviesan la comisura blanca de la médula para llegar al cordón lateral del lado opuesto. Se acodan y ascienden y van a llegar a la protuberancia. Pueden observar acá. Desde aquí, como podemos observar, se dirigen hacia atrás a lo largo del borde superior del núcleo motor del nervio trigémino. Ok, mucho ojo entonces con esto. ¿Para qué? Para que pasen por el pedúnculo cerebeloso superior. Recuerda que este pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Este pasa por el pedúnculo cerebeloso superior para que termine en la corteza paleocerebelosa. Repito entonces, sus neuronas van a nacer del asta posterior de la médula, van a pasar por el borde superior de la protuberancia, mejor dicho, por el borde superior del núcleo motor del trigémino que corresponde a la protuberancia, se van a dirigir por el pedúnculo cerebeloso superior y termina en la corteza paleocerebelosa. Y ahí termina la vía aferente. Ahora, hay que aclarar que todas estas vías aferentes al final son homolaterales, unas porque no atraviesan como el tracto espinocerebeloso posterior, no atraviesa la línea media, o porque sí la atraviesan como el tracto espinocerebeloso posterior, que la atraviesa la tridimensiona dos veces. Ahora, pasamos a escribir los centros paleocerebelosos. Estos corresponden a la parte media de los hemisferios, cerebelosos, y pues de la vermis, ¿no? Que estaría a este nivel. Luego pasamos a escribir las vías eferentes, que esta es más sencilla. La vía eferente, encontramos la primera neurona efectora llega al núcleo emboliforme o si no al núcleo globoso, Entonces, del núcleo emboliforme parten fibras para el núcleo rojo contralateral, como pueden observar acá, a la porción magnocelular. Ahí pueden observar. Allí hacen sinapsis para dar origen al tracto rubroespinal, que es este. Este es el tracto rubroespinal
rubro espinal, antiguamente también conocido como tracto cruzado. Ese era su otro nombre. Mucho ojo entonces con todo esto lo que menciono. Listo, entonces, ¿por qué es importante este tracto rubro espinal? Es importante porque sus fibras participan, uno, en la constitución del cordón lateral de la médula espinal, porque ahí van a llegar a terminar. Otro, porque conduce el impulso nervioso de los movimientos semivoluntarios que controla el tono muscular. Y otro, que es muy importante, que Latariet no lo menciona, pero sí Testit, es que las conexiones, por ejemplo, del fascículo rubroespinal o del tracto rubroespinal con los núcleos motores extrínsecos del ojo explican la acción del palio cerebelo sobre el tono de estos músculos. De la misma manera, la acción del lóbulo anterior del cerebelo sobre el tono vasomotor presupone la existencia de fibras cerebrodiencefálicas. Mucho ojo entonces con eso, gente, porque puede ser muy importante. Ahora, pasamos a escribir, ¿ok? Algo que aclarar acá, una correlación clínica también del paleocerebelo, es que estas fibras no llegan nunca a la corteza cerebral. Sí, las fibras del paleocerebelo, las fibras eferentes, no llegan nunca a la corteza cerebral. Los circuitos paleocerebelosos permanecen subcorticales, debajo de la corteza. Su lesión ocasiona trastornos posturales del tipo de la hipotonía o de la hipertonía. Pasamos a describir el neocerebelo. El neocerebelo asegura la coordinación de los movimientos voluntarios. Cuando un sujeto quiere efectuar un gesto cualquiera, solo la primera orden precisa y voluntaria de ese gesto va a partir de la circunvolución precentral del cerebro. La realización del gesto requiere un conjunto de movimientos asociados y cambios de posición que escapan del control de ¿quién crees? De su voluntad. Este conjunto es controlado por el cerebelo, que actúa en derivación sobre los circuitos que relacionan la corteza cerebral con la médula. Asegura así el cerebelo la armonía del gesto. El neocerebelo, tiene dos, una vía aferente y otra vía eferente. Empezamos primero por la vía aferente, que está de color naranja, mientras que la eferente de color rojo. Entonces, la vía aferente proviene, por lo tanto, de la corteza cerebral, ¿ok? Más exactamente de la región temporal. Sigue el tracto temporopontino. También existen fibras frontopontinas. Podemos observar acá fibras frontopontinas y fibras temporopontinas en el mismo trayecto. Todas estas fibras son directas y terminan en los núcleos de la protuberancia, y esa es la primera neurona. La segunda neurona llega a la corteza neocerebelosa, podemos observar allá. Llega a la corteza neocerebelosa, ¿por dónde? Por las fibras transversales cruzadas y de la protuberancia que van por el pedúnculo cerebeloso medio. Mucho ojo. Recuerda que los anteriores era pedúnculo cerebeloso superior, inferior, pero esta es por el pedúnculo cerebeloso medio. Mucho ojo. En resumen, entonces parte de la corteza cerebral, del tracto frontopontino y de las fibras temporopontinas, llega a los núcleos pontinos de la protuberancia, su primera neurona. La segunda neurona la va a encontrar pues en la corteza, como les mencioné, en la corteza neocerebelosa, ¿ok? A este nivel, y llega a este nivel por el pedúnculo cerebeloso medio. Mucho ojo entonces con eso, que es de extrema importancia. Ahora pasamos al centros neocerebelosos. Estos están situados por detrás de la fisura primaria del cerebelo, ya se deben ubicar en la parte posterolateral del hemisferio. Es sencillo, ubican la fisura primaria y en la parte posterolateral ahí se encuentra. Vamos a hablar ahora de las vías eferentes. Bueno, las vías eferentes pues son las de color rojito, las que descienden hacia la médula. Estas van desde la corteza cerebelosa, podemos observar acá, desde la corteza cerebelosa se dirigen hasta el núcleo dentado. Desde allí las fibras van al tálamo por el tracto dentotalámico.
Se sitúan en el pedúnculo cerebeloso superior y terminan, podemos observar acá, en el núcleo ventral lateral y también terminan en el núcleo ventral del tálamo. Ahí podemos observar lateral y ventral del tálamo. Parte de ellas pueden ir a la corteza temporal o a la corteza frontal, como podemos observar ahí. Pueden ir a la corteza frontal o a la corteza temporal. En este caso está yendo a la corteza frontal. Pero también existe un tracto denominado el tracto dentorrúbrico. Este está conectado con el tracto rubroespinal. Podemos observar acá, este es el tracto dentorrúbrico que está conectado con el tracto rubroespinal. ¿Ok? Mucho ojo con esto. Y también existe otro tracto denominado el tracto dentotalámico, que evita a la corteza, no va a la corteza, ¿ok? Este tracto dentotalámico llega directamente al cuerpo estriado, donde se encuentra con el núcleo lenticular, y así pues se dirige al núcleo rojo y así sucesivamente para llegar a la médula espinal. Mucho ojo entonces con eso, gente, ¿ok? Entonces, en resumen de la vía eferente, como les había mencionado antes, parte desde la corteza cerebelosa, se dirige hacia el núcleo dentado por el tracto dentotalámico, como les había mencionado. De aquí se sitúa en el pedúnculo cerebeloso superior, mucho ojo, y termina en el núcleo ventral lateral y en el núcleo ventral del tálamo. De aquí puede dirigirse a dos lugares, tanto al lóbulo temporal o al lóbulo frontal. En este caso aquí se va al lóbulo frontal. Luego existen otros dos tractos, conocido como el tracto dentorrúbrico, que es este, que tiene una conexión pues con el tracto rubroespinal, todo esto es el tracto dentorrúbrico. Y también tenemos al otro tracto denominado el tracto dentotalámico, que evita la corteza y se dirige al núcleo lenticular, que corresponde al cuerpo estriado. Así pues, el cerebelo tiene influencia sobre la coordinación de los movimientos de origen subcortical, que están ordenados por las varias motrices extrapiramidales. Esas son sus vías. Ahora, las lesiones de estos circuitos complejos producen diversos trastornos. Por ejemplo, una hipermetría, que es un carácter excesivo del gesto. Un temblor intencional. La famosísima adiadococinesia. Te van a traumar con eso cuando veas en neurología, que es la imposibilidad de realizar rápidamente movimientos alternos. Prueba de los movimientos de los títeres, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar de la división funcional del cerebelo. El cerebelo pues también puede dividirse en vestíbulo cerebelo, en espino cerebelo y ponto cerebelo. Esto es sencillo, gente, no se compliquen. El vestíbulo cerebelo corresponde al lóbulo flóculo-nodular, parte de la úvula y del vermis. Es decir, el vestíbulo cerebelo es también llamado arquicerebelo, mientras que el espino cerebelo es también llamado paleocerebelo, mientras que el ponto cerebelo es también llamado neocerebelo. ¿Por qué? Pues porque sus relevos van a estar en los núcleos pontinos y recordemos que tiene aferencia desde la corteza cerebral. Ese es el ponto cerebelo, también llamado neocerebelo. Mucho ojo. Mientras que el espino cerebelo, recordemos que sus aferencias provienen de la médula espinal, al igual que el paleocerebelo. Bueno, gente, pasamos a las correlaciones clínicas. Estudiemos los síndromes cerebelosos, pero antes debemos estudiar algunos términos médicos. ¿Qué es la hipotonía? Es la inactividad del núcleo dentado. Ustedes ya conocen ese núcleo, que provoca la debilidad muscular en las extremidades, pero la porción proximal, por ejemplo, el húmero es más proximal que el hueso radio y así que el fémur es más proximal que la tibia o el peroné. Mucho ojo entonces con eso. Para esto debemos utilizar, por ejemplo, el reflejo rotuliano o tal vez los reflejos pendiculares. Ahora, ¿qué es la ataxia? La ataxia es la incoordinación de los movimientos, ¿ok? La incoordinación de los movimientos. Para esto debemos hacer, ¿ok?, que el paciente
pues llegue a tocar su dedo, que ahora mismo se lo voy a poner. Llega a tocar su dedo, mejor dicho, con su dedo llega a tocar su nariz y luego vaya con su mismo dedo a tocar la nariz del médico. Esto va a indicar si tiene algunas alteraciones en la coordinación o si presenta lesiones cerebelosas ipsilaterales. Se va a evaluar velocidad, simetría y bueno, la imagen habla por sí sola. Luego tenemos parte de la ataxia, porque hay varias ataxias. Ahora estamos hablando de la ataxia cerebelosa. Luego tenemos que para la ataxia, ¿qué debemos utilizar? El signo del rebote. El signo del rebote es simplemente cuando tu paciente, por ejemplo, tú lo agarras ahí con fuerza, lo agarras con fuerza y lo tienes fijo, le dice a tu paciente, hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza. Una persona normal lo jala, pero lo mantiene. O sea, una vez que lo suelta, no se golpea, reacciona al instante, pero una persona enferma va a soltarlo y ¡pum! Se va a golpear. Es decir, no tiene fuerza para frenar el ataque. Mucho ojo entonces con eso, gente. Ese es el signo del rebote, también llamado signo de Bloomberg, que es positivo, por ejemplo, para una enfermedad cerebelosa. Luego, tenemos otra como la marcha del ebrio, que ahora mismo se lo voy a poner, ¿ok? Aquí tenemos la marcha del ebrio, que debemos hacer que el paciente se ponga en 4, obviamente que esté parado. Cuidado, no sea mal pensado. Y luego tenemos la marcha de tándem. Esta es la marcha de tándem en el cual podemos observar acá que vamos a hacer más zoom, ¿ok? En el cual podemos observar que los pies, tanto anterior y posterior, tienen que estar uno anterior y otro posterior, que estén uniditos, así, unidito. Así se conoce como la marcha del equilibrista, es decir, parece que está caminando sobre una pierna. Esto tiene que hacerlo una persona normal, lo puede hacer sencillamente, pero una persona, por ejemplo, que tiene falla cerebelosa o que esté ebria, no lo puede hacer. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito, ¿ok? De famosísimo, esto es famoso, vamos a poner acá, de la diadococinesia. Esta es la capacidad para realizar movimientos rápidos alternativos, como por ejemplo pronosupinación, flexión y extensión, como podemos observar aquí, ¿ok? Esto lo hace cualquier persona normal, pero una persona que tiene alguna enfermedad cerebelosa no lo puede hacer y lo hace incoordinadamente el movimiento de pronosupinación del antebrazo, por ejemplo, ¿ok? Listo. Ahora vamos a hablar un poquito, a ver, de la disartria. La disartria es simplemente, vamos a ver si tenemos alguna imagen para hablar de eso. Vamos a ver si puse... con esto vamos a hablar. Entonces, la disartria es la falta de articulación de la pronunciación de las palabras. Esto se va a presentar en el hemisferio izquierdo del cerebelo, que se va a proyectar en forma dominante en el hemisferio derecho. ¿Ok? Mucho ojo, entonces la disartria es la falta de articulación de las palabras y bueno, de la pronunciación. Luego tenemos al temblor en mano, ¿ok? Que también es un índice para presentar falla cerebelosa. Luego tenemos una disfunción oculomotora, ¿ok? Creo que aquí tengo aquí tengo la imagen. Disfunción oculomotora conocido como el nistagmo. Aquí debemos hacer que nosotros como médico ponerle nuestro dedito y que él nos guíe, ¿ok? Movemos nuestro dedo hacia la derecha, hacia la izquierda, como quiera. Y él nos tiene que seguir. Y pues como podemos observar aquí tiene un nistagmo horizontal, vertical y así sucesivamente, ¿no? Eso es un índice también, por ejemplo, para una enfermedad cerebelosa. ¿Ok? Listo, ahora sí vamos a explicar el síndrome del vermis rostral. Creo que aquí lo tengo. Aquí está. Ya, el síndrome del vermis rostral es una falla, mucho ojo, una falla en el lóbulo anterior del cerebelo. El paciente presenta ataxia. Ya te expliqué que era ataxia, no se acuerda ya. Te dije que era la incoordinación de los movimientos, ya te dije. Entonces, el paciente con síndrome del vermis rostral, que es una falla en el lóbulo anterior, presenta ataxia solo en el miembro inferior y en el tronco. No presenta en el miembro superior. Mucho ojo. La causa del síndrome del vermis rostral es simplemente la intoxicación por alcohol. Puede ser por eso, ¿no?
Luego pasamos bueno, aquí tenemos algo más que le puedes chequear, sacarle captura y eso. Pasamos ahora a hablar un poquito del síndrome del vermis caudal. Entonces, este síndrome del vermis caudal es una falla en el lóbulo flóculo nodular y en el lóbulo posterior, es decir, en el lóbulo medio, que es el flóculo nodular, y en el lóbulo posterior. El paciente acá presenta ataxia solo en el tronco presenta ataxia. ¿Ok? Y presenta disartria, que recordemos que era la incapacidad de articular las palabras y de pronunciar. Presenta disartria y también puede presentar nistagmus. ¿Ok? Más o menos puede presentar. La causa del síndrome del vermis caudal, pues puede ser un tumor en el cuarto ventrículo. Esto es normal en los pacientes pediátricos. ¿Ok? Por ejemplo, un meduloblastoma. ¿Ok? El niño camina así de forma borracho, ¿sí? Puede tener 3 años y va a estar caminando así como vos a las 3 de la mañana. De verdad. Así presenta y pues la mamá piensa que ha tomado bebida alcohólica el niño. Pero no, no es así. Tiene el síndrome del vermis caudal. Ahora pasamos a estudiar esto es pregunta de examen por si acaso para práctica, ¿ok? El síndrome del hemisferio cerebeloso es el más común, gente. Esto está presentado en el lóbulo posterior, muchos se presentan en el lóbulo posterior y en el lóbulo anterior del cerebelo. ¿Ok? Este presenta síntomas es solo en un lado, ¿ok? Solo en un lado lateral. Es decir, aquí está tu cuerpo, tu cabecita, tu tronco, tu miembro superior y tus miembros inferiores, ¿ok? Solo en un lado. Es decir, como acá un corte sagital y solo al lado izquierdo o al lado derecho va a presentar, ¿ok? Entonces, va a presentar, por ejemplo, al lado derecho puede presentar ataxia, tanto en el miembro superior, miembro inferior, puede presentar la marcha de Tandem, una dismetría, un signo del rebote, un nistagmus, por ejemplo. La causa del síndrome del hemisferio cerebeloso puede ser tumores como un hemangioblastoma, o por un acceso como una otitis crónica o por una hipertensión arterial. Mucho ojo con eso, o si no por una oclusión arterial. Luego pasamos al síndrome del pancerebeloso, ¿ok? Entonces, vamos a ver si aquí tengo, este es el síndrome cerebeloso hemisférico, como les había mencionado antes, ¿ok? Y luego tenemos al síndrome del pancerebeloso y pues con esto acabamos. El síndrome de pancerebeloso es pues cuando todo el cerebelo ya está fallado, ¿ok? Y presenta síntomas todo el cuerpo. Podemos presentar temblores, una disartria, no sé, pues la causa puede llegar a ser alcoholismo, intoxicación, una infección, sí, una infección como una gripe crónica o una hipoglucemia también puede ser, ¿ok? Bueno, gente, espero que les haya ayudado, ¿ok? Del cuarto ventrículo, por si acaso ya tengo un video que lo subí a mi canal de YouTube, ya pueden ir a verlo. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y hasta luego.